la aeronave mexicana ASA Chac. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos, hoy les voy a hablar de la aeronave mexicana llamada ASA Chac. Esta fue un avión agrícola que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Se produjo en los talleres de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, paradójicamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto es, el lugar de producción de la ASA Chac se localizaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo cual contaba con una excelente ubicación y un buen lugar para su distribución a nivel nacional, ya que la misma planta se ubicaba en el mismo aeropuerto. Por lo tanto, abarataba costos y era más eficiente al momento de distribuir las unidades para su venta. Esto sucedió a principios de los años 80. En 1981, ASA adquirió la licencia de fabricación del Bárcenas B-01, que era un avión desarrollado en Uruapan, Michoacán, cuyo diseño únicamente fue alterado en cuanto al perfil alar, pues en lugar de usar el perfil Bárcenas se usó el NACA 23012, que era diferente. Se construyeron, en fin, 3 prototipos de esta aeronave mexicana, de los cuales solo el tercero sirvió para producir 7 aeronaves en serie que tuvieron cliente para su venta. El tercer prototipo fue donado al Instituto Politécnico Nacional por parte de la misma empresa fabricante, que era ASA, y esto ocurrió el 27 de febrero de 1989, con la única condición de que lo conservase el Poli y que no se vendiera, que no se comercializara. Y te preguntarás, ¿por qué ocurrió y cuándo iniciaron las aeronaves de fabricación? El primer antecedente que tenemos sobre aeronaves de fabricación sucedió en la década de los años 20. En 1920 aparecieron los primeros aviones agrícolas, los cuales eran aeronaves que eran lo que había sobrado de la Primera Guerra Mundial y fueron modificadas para poder lanzar químicos en los campos de cultivo. Ya para 1921, bajo la dirección del Departamento de Agricultura, sobre todo en Ohio, en Estados Unidos, se estableció un servicio regular de aviones de fumigación. Por lo tanto, se inicia la popularización de estos aviones a nivel mundial en 1923, sobre todo en los Estados Unidos, y es a partir de la década de 1950 cuando la industria de aplicación aérea empezó a desarrollar aeronaves especial y únicamente diseñadas como aviones fumigadores. Había una demanda mundial creciente de quien proveyera, quien enviara aviones para fumigación. Esto era una moda que surgió en 1950. Eran muy requeridos, muy usados y había demanda mundial. Actualmente esas modernas y grandes aeronaves pueden cargar hasta 800 galones para fumigar. También los motores de turbohélice pueden llegar a costar $1.000.000. Su costo se ha elevado y también las prestaciones. En la década de los 50, cuando fue la gran demanda mundial, eran baratos, económicos y era posible que un agricultor medio pudiera contar con uno. ¿Y qué pasó en nuestro país? En México, los aviones fumigadores iniciaron cuando un grupo de pilotos y propietarios de aviones agrícolas decidieron fundar la Federación de Pilotos y Propietarios de Aviones Agrícolas. Eso ocurrió en el año de 1973 en México, en nuestro país. De tal manera que también buscaron, a través ya de conformarse como una agrupación, el apoyo y el reconocimiento del gobierno de México para el otorgamiento de licencias para fumigación y de que brindara facilidades a los propietarios para poder disponer de un mayor número de aeronaves fumigadoras. En México fueron construidos varios modelos de aeronaves agrícolas, tanto de diseño, ojo, nacional, como producidos también en México, pero bajo licencia. Actualmente, vamos a hacer un paréntesis, se dice que México es uno de los principales exportadores de autos hacia Estados Unidos,
Pues eso es cierto, pero no son tecnología mexicana. Son fabricados en nuestro país en plantas extranjeras bajo licencia de esos fabricantes. Por lo tanto, es una maquila, son maquiladoras. No somos ni propietarios ni fabricantes directos, somos maquiladores de automóviles. En aquel tiempo había 3 fabricantes mexicanos al 100% y había otros que eran maquiladores de empresas extranjeras. Entre estos de diseño nacional encontramos el Anáhuac, el Tauro, en 2 versiones, el Tauro 300 y el Tauro 350, los cuales se diferenciaban por la potencia que entregaba el motor. También el enigmático Bárcenas B01, fabricado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, a hora y media de Morelia, Michoacán, a unas 5 horas aproximadas de la Ciudad de México en línea recta. Ahora bien, también hubo otros que se maquilaban bajo la licencia de Rockwell International, como son el USA AMSA, el A9BM y el Qualia Apestec en el Estado de México. Pero veamos y regresemos al que nos ocupa en este video, que es el ASA Chac. ¿Cuál es y cómo surgió ese enigmático avión, el ASA Chac? Te diré que esta aeronave es un avión agrícola desarrollado, como ya les había comentado, por el Instituto Politécnico Nacional. Así que se está aplicando la mano de obra y el conocimiento técnico desarrollado en nuestro país y en el lugar paradójico de aeropuertos y servicios auxiliares a través de un convenio con fines de desarrollo tecnológico, que era algo muy bueno, realizado en 1980, en el que también participó la Universidad Nacional Autónoma de México. Los más grandes lugares de desarrollo científico en México eran la UNAM y el Politécnico, y los dos decidieron unir fuerzas junto con ASA, que también era del gobierno mexicano, para diseñar, desarrollar y producir aviones de fumigación 100% mexicanos, y se obtuvo el ASA Chac. Ahora bien, para este cometido fue seleccionada la aeronave agrícola de fabricación nacional 100% mexicana, el Bárcenas, y se iba a hacer una variación del Bárcenas. Todos los ingenieros de la UNAM, del Politécnico y las instalaciones de ASA en México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, iban a trabajar juntos a partir del avión de Uruapan, Michoacán, del Bárcenas B01, de tal manera que en el año de 1981 ASA adquirió todos los derechos de fabricación del aparato y así fabricó 3 prototipos con miras a generar el interés de diversos organismos e instituciones para así poder establecer una línea de producción. Las intenciones eran buenas, el gobierno por fin estaba participando en un proyecto ambicioso, solo que aquí hay una cuestión: ni debe ser solo el gobierno ni debe ser solo el particular, debe ser una unión mutua y un apoyo. El apoyo que se le hubiese podido brindar a los 3 fabricantes 100% mexicanos únicamente en cuestión de financiamiento hubiera sido suficiente para preservar la industria aeronáutica mexicana en la década de los 70. Ahora bien, este intento en la década de 1980, en los 80, sobre todo en 1981 cuando se firmó este convenio, adolecía de que el gobierno no es un buen empresario, no tiene un espíritu y un interés que perseguir. Entonces, por muy buenos que sean los académicos de la UNAM y del Politécnico que participaron en este proyecto, no tenían el sentido empresarial. Nadie cuidaba costos, nadie cuidaba cuestiones que un fabricante particular puede ver y observar de manera natural. El aparato burocrático siempre es torpe, lento e ineficiente. Es como una tortuga que le quiera ganar a una liebre. Es imposible que el gobierno pueda fabricar, diseñar o desarrollar algo tecnológico o algo bueno como esto. El claro ejemplo, sin que nadie se rasgue las vestiduras, son todas las empresas paraestatales que cayeron en quiebra. Si ustedes analizan la historia de México y te vas a la década, al inicio del gobierno de Luis Echeverría y de José López Portillo, todas y cada una de las empresas paraestatales con las que contaba el gobierno mexicano, el 99.9% estaban quebradas, se vendieron con quiebra y con pérdida, y nunca se despidió a los empleados, se conservó la burocracia, que sigue siendo enorme, gigante y onerosa hasta el día de hoy. Ahora bien, haciendo un paréntesis adicional, les diré
que un gobierno que tenga un déficit público nunca va a ser un gobierno exitoso. Si no se despide al 80% de toda la plantilla burocrática de México, nunca el gobierno va a tener dinero. No se trata de que recaude impuestos, se trata qué hace con los impuestos que recauda. En México se pagan impuestos suficientes como para que pudiera haber desarrollo, lo que está frenando porque 80 centavos de cada peso que se recauda por parte del gobierno se va a pagar salarios. Si tú despides a la mitad de todos esos burócratas, te vas a ahorrar solamente por eso el 40% de todo el gasto público que ejerce México cada año, porque el 80% son únicamente salarios. Si tú despides a la mitad de ellos, ya te ahorras el 40% y eso lo puedes destinar al desarrollo nacional. La obligación de generar empleos es de la iniciativa privada y de los particulares bajo la regulación para que no caigan en excesos de una comisión de gobierno que vigile y que supervise, no que sea el gobierno el empleador, porque aquí tenemos una situación de que no hay ni existe una democracia sindical. El día que haya una democracia sindical va a empezar a verse el cambio poco a poco, que esperemos suceda pronto. Regresando al magnífico avión mexicano, el CHAC, el ASA CHAC, la intención fue muy buena por parte del Politécnico, la UNAM y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Si bien en un inicio sí consiguieron su objetivo, sí lograron fabricar aviones, sí diseñaron 3 prototipos, uno de ellos se fabricaron 7 unidades y sí tuvieron un cliente para su venta. Te diré que estos prototipos presentaban pequeñas diferencias con el Bárcenas B-01 original, como lo es la adición de una aleta dorsal, de flaps que son como frenos y de alerones metálicos, así como también un aumento en la superficie de empuje, de sustentación. O sea, la superficie de alar, el tamaño, la dimensión de las alas, que es lo que sustenta el avión, era mayor en el ASA CHAC que en el Bárcenas. Esta aeronave tenía prevista un área de barrido de pesticidas, fumigantes y fertilizantes en polvo o líquidos de hasta 14 metros, una operación que era muy sencilla y a la vez muy económica con este avión, el ASA CHAC. Tenía alerones, ojo, eso es algo muy bueno, tenía alerones intercambiables, siendo capaz de realizar operaciones contra incendios forestales. Ojo, era un avión magnífico porque se podía utilizar contra incendios forestales e inclusive como aeronave de entrenamiento en una versión propuesta en tándem. Por lo tanto, era tecnológicamente bueno, sí tenía posibilidades y perspectivas de ser fabricado en serie y de contar con un mercado que pudiese adquirir y comprar estas naves. Simple y sencillamente lo que falló es que el gobierno no es un fabricante y un productor, no puede dedicarse a eso. Tenía que haberlo hecho un particular. Y sí había 3 fábricas que debían ser apoyadas. Ahora bien, viendo otra perspectiva, desde otro punto de vista, te diré que el desarrollo de las aeronaves en México se dice que proviene del programa de trabajo del sexenio de José López Portillo que ocurrió de 1974 a 1982, pero es una manzana, es la idea de la manzana como la que le dieron a Blancanieves. Aparentemente José López Portillo establece un programa para desarrollar tecnología y aeronaves y paradójicamente él termina con toda la tecnología mexicana. ¿Por qué? Porque recordemos lo que le hicieron al avión Bárcenas y a los otros 3 fabricantes mexicanos. Les hicieron un pedido que iba a ser de 130 aeronaves y después los dejaron volando en el aire y las empresas quebraron porque no contaron con el apoyo y los créditos que les había prometido el gobierno de José López Portillo a través de Ban Rural y de otras instituciones de gobierno. Nunca les cumplieron, los quebraron y las empresas tuvieron que cerrar. Precisamente porque la empresa Bárcenas cerró fue que le vendió al Politécnico y a la UNAM y a ASA los derechos para que pudieran fabricar el ASA CHAC. El ASA CHAC se basa en el Bárcenas B-01 porque la empresa ya había sido quebrada por la estrategia que les comenté. Entonces, para recuperar algo de los costos y para poder pagar las deudas que tenía la empresa Bárcenas, decidió vender los derechos para la fabricación del ASA CHAC, si no, nunca hubiese ocurrido esto. Ahora bien, te diré que veamos las características del ASA CHAC. Tenía, sin lugar a dudas, un magnífico avión
avanzado y totalmente competitivo en cuestión de tecnología en su momento, que podía tener un buen uso en cuestión del combate de incendios forestales. El Asachac, un avión mexicano con el cual debíamos poder contar y debía haberse apoyado esa industria y podría haber sido algo magnífico. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.